Celdas electroquímicas. Bueno, una celda electroquímica es un dispositivo en el cual se produce una reacción química que da lugar a una diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos. Si dichos electrodos están conectados a un circuito externo, se produce un flujo de corriente que se puede utilizar para realizar trabajo mecánico, de manera que la celda electroquímica transforma energía química en trabajo. Además de tener una considerable importancia práctica, las celdas electroquímicas son instrumentos de laboratorios valiosos y proporcionan datos científicos de mucha utilidad. Se descubrió a partir o finales del siglo XVIII por los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, por los que también se le denomina celda galvánica o avoltaica en su respectivo honor. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por una celda, por lo cual se puede generar electricidad mediante una reacción química, o por lo contrario se produce una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema. Estos procesos electroquímicos son conocidos como reacciones electroquímicas o reacción de redox, que más adelante hablaré sobre ellas. Empezamos con los componentes más característicos. El ánodo es el efecto sobre el cual se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por lo tanto se oxida, ya como lo mostramos en la fórmula esta, y por convenio se define como el polo negativo. Después tenemos el cátodo, que es el electrodo sobre el que se produce la reducción. Es el agente oxidante que gana electrones y por lo tanto reduce, ya como lo vemos aquí, M más un electrón menos sale positivo. Por lo convenio se define como un polo positivo el cátodo. Después tenemos el puente salino. Es un tubo de vidrio de relleno de un electrolito que impide la migración rápida de la sustancia de una celda a otra, permitiendo no obstante el contacto eléctrico entre ambas. El electrolito suele ser disolución saturada de cloruro de potasio retenido mediante gel. El volímetro permite el paso de electrones cerrando el circuito, mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, siendo la lectura del valor voltaje de la celda. Pues tenemos tres tipos de contaminantes: el cianuro, el colorante y el CR3, que estos tienen sus productos de tratamiento, más sin embargo todo esto es utilizado por las celdas electroquímicas y al ser desechados son grandes contaminantes. Aquí su respectivo orden. Después tenemos que la celda galvánica o celda voltaica es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones de redox. ¿Qué quiere decir esto? Las reacciones de redox en química se conocen como reacciones oxidorreducción o reacciones reducción-oxidación a toda reacción química en la que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucradas. El estado de oxidación es la tendencia de un átomo o de un elemento a ceder o tomar electrones cuando forma parte de una reacción química. También se denominan números de oxidación o valencias. Se expresan números enteros alrededor del cero. Por ejemplo, podemos alcanzar niveles del más 1, más 2 o más 6, por ejemplo, o por lo contrario podemos obtener del menos 1, menos 2 o menos 6. Algunos átomos tienen además estados de oxidación variables según la reacción. Para concluir, podemos decir en conclusión que las celdas electroquímicas son un invento a través del cual se genera energía por medio de una reacción redox. También podemos concluir que con este descubrimiento la tecnología creció enormemente gracias a la posibilidad de tener energías almacenadas en contenedores que son baterías y poder hacer los instrumentos un aparato igual pero transportable. Para finalizar, aquí tenemos las 4 bibliografías donde sacamos toda la información de la investigación y por mi parte sería todo. Muchas gracias.